En Argentina, una familia de origen oriental es asesinada. Era una escena verdaderamente macabra. La cantidad de cadáveres y la impresionante disposición de manchas de sangre que había en el comercio y en toda la vivienda. Las primeras sospechas se centran en un conocido de la familia y experto en artes marciales. Me dicen, queda tranquilo, tenemos a ver si vos los conocés. ¿A quién? Me dijo, una familia china en Merlo. Sí, los conozco. Bueno, están todos muertos. El hecho presentaba las características de haber sido practicado por aquello que se conoce como mafia china. Para esclarecer este homicidio múltiple, las autoridades argentinas piden la ayuda de la Interpol. A continuación en... Me llaman para informarme que había existido un homicidio múltiple y por ende debía dirigirme con mi equipo a la escena del crimen. Una vivienda que tenía entrada por una calle y salida por la otra. O sea, tenía forma de L. Estaba conformada por el comercio, por un lado, y lo que sería la zona de habitaciones por el otro. Torre y su equipo de peritos ingresan al inmueble por el comercio, un restaurante de comida china. Allí encuentran el cadáver de un adulto mayor del sexo masculino. Más tarde, en las habitaciones de la casa, Torre descubre los cuerpos sin vida de 2 mujeres y 2 niños. Era una escena verdaderamente macabra, no solo por la cantidad de cadáveres, sino por la impresionante disposición de las manchas de sangre en el lugar del hecho. En total, 5 cadáveres son encontrados en el interior de la vivienda. Todas presentan heridas presuntamente ocasionadas por un arma blanca. Las lesiones varían en su grado de intensidad. Entre las manchas de sangre encontramos que las de mayor valía eran aquellas que nos estaba indicando, por su disposición y etiología, cuál había sido el comportamiento que había tenido el criminal en la escena. Había huellas suficientes como para demostrar que había por lo menos dos personas con distinto tamaño de pie. Debido al trayecto de sangre hallado en el interior del inmueble, los investigadores deducen que más de un homicida puede estar implicado en los crímenes. Otros indicios hacen posible suponer que hubo una pelea entre el hombre adulto y los posibles agresores. En esa lucha es cuando se produce el corte de uno de los agresores, que es el que después nos va dejando todo ese recorrido de manchas hemáticas en la casa. Del local se traslada hacia la vivienda, todo por adentro, ¿no? En ningún momento sale a la calle. Es ahí donde, al ingresar a la vivienda, intenta levantar una cortina y deja sus impresiones sangrientas. Mientras colectan las evidencias, los peritos reconstruyen la posible cronología de los sucesos. Las impresiones dactilares reveladas de mayor valor se encontraban sobre el marco y sobre una puerta. La metodología empleada para obtener las mismas fue la fotografía. Los peritos argentinos han identificado las huellas dactilares de los posibles homicidas. Sin embargo, colectar las muestras para el análisis dactiloscópico se complica.
tuvo que ser fotografiada porque estaba en el marco de la puerta. Si la impresión es en un vaso, en una botella u otro objeto que uno se puede llevar, uno se lo lleva. Cuando una huella dactilar no puede ser levantada completamente y tiene que estudiarse con base en fotografías que no son completas, sino que son de parte de esa huella, el trabajo de los técnicos se complica demasiado. Hay que tener en cuenta que la base de la dactiloscopia está, como en cualquier otra técnica criminalística, de hecho, en la comparación. La comparación exige tener pues, un material de referencia en perfectas condiciones, pero también una evidencia, un indicio que tenga la mayor cantidad de información posible. En Argentina, la policía investiga la masacre de una familia de origen oriental. Las víctimas tenían un negocio de comida china contiguo a su vivienda. Los investigadores creen que Yen, el jefe de la familia, era experto en artes marciales. De las primeras indagaciones que se practicaron entre el vecindario, surgió una relación que existiría con un joven llamado Horacio Brest y Yen, el padre de la familia. El hecho de que Horacio Brest fuera experto en artes marciales lo colocaba en una situación de sospecha con relación al hecho criminal que estábamos investigando. Localizar a Horacio Brest se convierte en prioridad para las autoridades. Mientras tanto, Medicina Forense se dispone a realizar las autopsias de las víctimas. Los dos menores tenían lesiones a nivel del tórax, a nivel del cráneo, a nivel de la cara. En la mujer existía lo que se conoce con el nombre de harakiri, una lesión a nivel abdominal donde protruye el intestino por la lesión producto del arma blanca. Y en el adulto mayor, hombre, existía una fractura a nivel del cráneo de tipo lineal. Se logró identificar con bastante certeza las características de las armas empleadas, que eran una suerte de dagas de unas características muy poco comunes, porque era una hoja de doble filo, de largo mediano, mayor que el de un cuchillo común. Los investigadores concluyen que los asesinatos han sido perpetrados por expertos en artes marciales. El hecho presentaba las características de haber sido practicado por aquello que se conoce como mafia china. Una serie de grupos criminales que, de manera similar a lo que son las organizaciones italianas conocidas como Cosa Nostra, operan en la República Argentina desde 1970. Al poco tiempo, los investigadores dan con el paradero de Horacio Brest. Existe la sospecha que entre la familia asesinada y Brest existía una relación muy cercana. Me dicen, queda tranquilo, queremos saber si vos los conocés. ¿A quién? Me dijo, una familia china en Merlo. Sí, los conozco. Bueno, están todos muertos. Bueno, me dijeron, necesitamos que vengas a hablar con nosotros, vamos hasta la comisaría. El sábado pasado, cuando ocurrió toda esta desgracia, todo este problema, ¿dónde estabas vos? Yo estaba en mi casa, sí. ¿Todo el día estuviste en tu casa? Yo ayer me retiré el día sábado entre las 5 y 6 de la tarde. Vos me acabas de decir de que estuviste todo el día en tu casa. No estuve todo el día en mi casa. O sea, el último día que yo lo vi ayer fue el día sábado. ¿Qué horario? A las 6 de la tarde. A las 18 horas. Sí. ¿Después qué hiciste? ¿Fuiste para tu casa? Ya me quedé en mi casa, sí.
¿El domingo qué hiciste? Todo el día en mi casa. Todo el día en tu casa. Todo el día en mi casa. O sea que te enteraste de este problema ¿cuándo? ¿El día lunes? El día lunes sé que vinieron ustedes. Ajá. O sea, te enteraste por la policía. Exactamente. En un momento dado me preguntaban si yo los maté a ellos. Buscaban la forma de ver realmente si yo tenía algo que ver con lo que había pasado. Brest llevaba más de un año aprendiendo artes marciales con Jen. A cambio de las clases, ayudaba a Jen y a su familia con el castellano. El homicidio múltiple de una familia oriental en la provincia de Buenos Aires acapara la atención de la policía. Los investigadores del caso confirman la coartada de Horacio Brest, el único sospechoso identificado hasta el momento. Horacio Brest, y tal cual surge de los interrogatorios a que fue sometido por la policía, en definitiva, fue alejado de su situación de sospecha y pasó a convertirse en un importante testigo. Los investigadores regresan a la escena de los hechos en busca de nuevos indicios. Comenzamos a perseguir el mismo rastro de sangre que en definitiva nos había conducido por el interior de la vivienda y que ahora en el exterior nos llevaba por distintas calles y sitios. Habiendo seguido ese rastro de sangre por unos 400 metros, lo perdimos y lo volvimos a recuperar en inmediaciones de la estación de Merlo. Días más tarde, un taxista del barrio asegura tener información que podría serle de utilidad a los detectives. El taxista nos relata que esa madrugada, posteriormente al homicidio, había levantado en la parada de taxi frente a la estación de Merlo a dos individuos orientales que les indicaban que los llevara hasta la localidad de Liniers, en la ciudad de Buenos Aires. Las autoridades pasan a la incautación del taxi. Pese a que el vehículo había sido prolijamente lavado, en el asiento trasero, en pequeños intersticios, en pequeños lugares, los peritos hallaron rastros de sangre. Al descubrimiento de estos indicios se suma la declaración de Horacio Brest sobre la identificación de los presuntos homicidas. Y me empezó a preguntar si había escuchado yo por teléfono si Jen discutía por algo, por alguien. Wey, 张老头，看什么？现在最近好不好啊？有啊，钱不够用了，不行啊，这边钱哪够你花？当然寄不过去啊，钱不够怎么寄你过去？ Y ahí empecé yo a dar datos. Tenía conocimiento porque discutía con una pareja de chinos que había llegado y que teníamos nosotros en común una panadería. La noticia que el occiso tenía una panadería con dos personas procedentes de la China concluye con un allanamiento en el negocio. En los laboratorios de la policía de Buenos Aires, entre tanto, los peritos intentan cotejar las muestras de sangre halladas en el interior del taxi con las obtenidas en la escena de los crímenes. Se va recolectando una muestra de cada lugar, del interior de la vivienda, del exterior de la vivienda, de la parada de taxis. Todas las manchas coincidían en el grupo y factor. Y que era sangre humana. Ya no había mayor duda de que se trataba de quienes habían estado en el lugar al momento de las muertes. En este caso llamaba la atención el
que el apuñalamiento, las lesiones por las heridas por arma blanca estaban todas hechas de una manera perpendicular entre el eje mayor del cuerpo y el arma. Esto no es normal. Cuando se produce una lucha, los ángulos de incidencia son variados, suele haber lesiones desde arriba, desde abajo, desde los lados. La investigación de un homicidio múltiple con presuntas características mafiosas llega a una encrucijada. Los peritos tienen las huellas dactilares de los posibles asesinos, pero no tienen con quién cotejarlas. Un operativo en una panadería de Corrientes, sin embargo, puede darle un nuevo giro al caso. Más allá de los hallazgos comunes para este tipo de vivienda, lo que fue realmente importante fue encontrar 2 negativos que habían abandonado estas personas. Y bueno, fui a reconocerlo y señalé que Hanwha era Hanwha y Penyu era Penyu. El único banco de datos donde se encontraban registradas estas personas era el Registro Nacional de Migraciones, toda vez que habían ingresado al país como turistas. Por lo tanto, no teníamos las impresiones dactilares para poder comparar con los rastros hallados en la escena del crimen. La Dirección Nacional de Migraciones nos estaba indicando que estos individuos, al día siguiente de haber cometido los homicidios, ya habían abandonado el país. Hua Han y Yu Peng pasan a la lista de los criminales más buscados en el mundo cuando la justicia argentina solicita la ayuda de la Interpol. Se perdió todo tipo de noticia como a los 20 días, un mes. Me dijeron, mirá, Horacio, se fumaron, no, desaparecieron. A través de Interpol se los encontró en Bolivia, donde los detuvieron y fueron extraditados. Y una vez acá se verificó que efectivamente las huellas dactilares correspondían con las que se habían encontrado en el lugar del hecho. Finalmente establecimos que el móvil por el que se habrían cometido los homicidios estaba relacionado con una deuda de dinero entre la víctima y los criminales. Yo sentí un alivio muy grande realmente al saber que la policía hizo su trabajo y llegó al esclarecimiento del caso y bueno, que es hora que paguen ellos lo que hicieron, ¿no? Hua Han y Yu Peng fueron condenados a prisión perpetua.